Y nuestro modo de pensar pues está estructurado, fundamentado en eso que en el libro a los Hebreos se le llama el rudimento de la doctrina. Tú sabes, el fundamento de la doctrina, que ya no tenemos que echarla de nuevo, sino comenzar a construir vida de santidad, de consagración y estar alerta sobre ese fundamento. Mira, la doctrina básica de los demonios parte de la idea de contradecir todo lo que la palabra de Dios dice para el hombre. Todo lo que la palabra de Dios dice para el hombre, la idea es contradecirlo. Y así comenzó en Génesis capítulo 3 en el huerto del Edén. Con que ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios me les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos una vez más para continuar esta serie de estudios acerca de la apostasía. Ya tenemos 4 entregas previas y esta sería la número 5. Y siempre pidiéndole a ustedes, por favor, que recuerden a 1 de Timoteo capítulo 4, los primeros 4 versículos, y a 2 de Timoteo capítulo 4 también, los primeros 3 versículos, que es donde hemos anclado, tratando de explicar este asunto de la apostasía y cómo ella es promovida, cómo es practicada y aceptada muchas veces dentro de la iglesia del Señor. Ahora vamos a tocar, siguiendo esa misma línea, lo que es doctrinas diversas y extrañas. Fíjese, todo en plural. Doctrinas diversas y extrañas, que son las que constantemente atacan la iglesia del Señor Jesucristo y algunos cristianos en particular. Vamos a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 9. Hebreos 13, 9. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Una vez más, la carta a los Hebreos nos da excelentes recomendaciones y sanos consejos para preservar y practicar la pureza de la doctrina de Jesucristo, incluyendo lógicamente la santidad de Dios, sin la cual es imposible ver al Señor. Entonces, no es solo hablar, sino actuar. Nosotros recibimos una buena doctrina, pero debemos implementarla con buenas prácticas. Recuerden que el cristiano es una persona que está llamada a dar testimonio dentro de su familia, en el hogar, comenzando por ahí. Esa es su Judea, esa es su Jerusalén. No puede comenzar a dar testimonio fuera si dentro no lo está dando. Entonces, cuando sacamos un pie de casa en el sector donde vivimos, debemos ser luz y sal de la comunidad, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, incluyendo el lugar donde vamos a pasar las vacaciones. Es decir, donde quiera que nosotros estemos, debemos practicar una doctrina que está centrada en el amor de Dios y amor al prójimo. Note, amor a Dios y amor al prójimo. Que hablamos de los 10 mandamientos y de las leyes adjetivas que tienen que ver con los 10 mandamientos, y todos se resumen de manera vertical con Dios, de manera horizontal con el prójimo. El verdadero creyente es hospedador, no para sacar provecho, sino para practicar el amor de Dios. Es una persona compasiva con los que están privados de libertad y de los maltratados. Ve el matrimonio como una hermosa ocasión de cumplir el mandato de Dios y lo practica como está ordenado en las Escrituras. No tiene que modificarlo. Un hombre con una mujer amándose y cuidándose mutuamente. Las costumbres de los verdaderos creyentes son sin avaricia, y todo lo que hacen lo hacen de manera contenta y sin esperar nada a cambio.
borran de sus mentes los favores que hacen y nunca comparten con la mano derecha lo que hace la mano izquierda. Todo esto es encaminándonos, hermano, para que ustedes vean que aquí en Hebreos capítulo 13, el capítulo completo, nosotros tenemos como una especie de antídoto para poder sostenernos ante diversas doctrinas que son diversas y son extrañas, que es básicamente lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. ¿Por qué viene la apostasía y por qué hay creyentes que apostatan? Y por ahí es que vamos. Mire, nos sigue enseñando tanto este capítulo 13 como el libro completo, que hay una unidad de criterio en la doctrina de Jesucristo. Practicarla ni es gravoso ni es un problema. Es decir, ser un cristiano, ser un creyente, ser un evangélico es una bendición. Esto no es un problema. Por lo cual ningún creyente, ningún cristiano, ningún evangélico debe avergonzarse de Jesucristo, ni avergonzarse del evangelio. Porque nadie se avergüenza de algo bueno que recibe y que practica. Entonces esto no es un problema, no es una carga que Dios pone sobre sus seguidores para esclavizarlos. Por el contrario, las doctrinas falsas son variadas y son de origen extraño. O sea que son muchas y sus orígenes son inciertos. Es lo que dice aquí el verso 9 de Hebreos capítulo 13. Mire, un creyente sano aprecia las prédicas y enseñanzas de sus pastores, de sus maestros, y así no naufraga en el mar de las doctrinas vacías y sin sentido. Es pertinente que un creyente recuerde las enseñanzas de sus pastores. Yo les recomiendo que lean este capítulo 13 completo. Nosotros estamos leyendo el versículo 9, sustentándonos allí, para que ustedes vean el origen y la variedad de las doctrinas falsas y la unicidad y coherencia de la doctrina cristiana. Pero toda persona que se convierte y se congrega en una iglesia, en una congregación local, tiene que sujetarse a sus pastores y a sus maestros, como los recomienda allí la palabra del Señor. Y no es para el pastor tener dominio sobre tu vida, es para garantizarte que nadie te vaya a engañar. Que nadie te vaya a engañar. Entonces vale mucho las enseñanzas de gente comprometida con Dios que vive lo que enseña. Usted ve Timoteo por un momento, si ustedes pueden leer 2 de Timoteo completito, pueden leer esa carta. Por un momento él se olvidó de las enseñanzas de su abuela y de su madre, Eunice y Loida. Entonces él fue aconsejado por Pablo para que permaneciera en lo que había aprendido y de quién lo había aprendido. Porque es muy interesante esto. En Mateo 23, por ejemplo, se habla de los fariseos o de los saduceos, de los escribas, de los doctores de la ley del tiempo de Jesús. Ellos eran unos farsantes porque ellos correctamente enseñaban la parte teórica de la palabra de Dios, pero en la práctica no hacían absolutamente nada. Entonces, con sus actos, con sus hechos, ellos negaban lo que predicaban con su boca. Por eso es que Pablo dice aquí, acuérdate de quién lo has aprendido y qué aprendiste. Siempre tú tienes que tomar como punto de referencia, si no quieres tomarlo como modelo, tus pastores, tus maestros. Y no estamos hablando de personas perfectas. Estamos hablando de personas funcionales. Entonces Pablo le hace ese recuerdo a Timoteo de que permanezca en lo que ha aprendido y de quién lo ha aprendido. Mientras Pablo le da a Timoteo las características, 1 Timoteo 4, de las falsas doctrinas con respecto al uso de la comida y el matrimonio, aquí en Hebreos capítulo 13, verso 9, el autor manda a practicar las buenas costumbres del trato con los demás, en ser compasivos, afectuosos, solidarios, amantes del trabajo y a ser felices con lo que uno tiene en el momento. Porque ya ustedes saben lo que dicen los versos 3, 4, 5, 6 y 7 aquí de Hebreos capítulo 13. Que Dios ha prometido no abandonarnos, que Dios ha prometido siempre ayudarnos
y que Él te pide que estés contento con lo que tú tienes ahora. Porque el cristiano no puede ser avaricioso, no puede ser codicioso, ni de lo ajeno, ni de la bendición de otro, porque la tuya es particular. Todo este capítulo 13 de la carta a los Hebreos recomienda no olvidar la fuente de nuestro aprendizaje. Pero un aprendizaje, hermano, de palabra y de hecho. De palabra y de hecho. En la iglesia La Senda, yo sé que de diferentes partes, no en la República Dominicana, pero especialmente en el ensanche Luperón, donde muchos de nosotros nos convertimos al Señor, recordamos con muchísimo agrado y con mucho cariño a un ministro llamado Julio de Pradel Cuello. Julio de Pradel Cuello fue la persona que Dios llamó en el momento oportuno para que él doctrinara, bautizara, casara, hiciera tantas cosas en la vida de una generación completa, que en el día de hoy miramos para atrás y recordamos a ese hombre tanto de palabra como con sus hechos. Y no estamos hablando de un ministro perfecto, estamos hablando de un ministro funcional, de un hombre que trataba de vivir o que él vivía lo que él nos enseñaba. En el día de hoy, la generación mía, que ya tenemos cierta edad, podemos mirar para atrás y acordarnos de ese hombre o de un gran maestro de la palabra del Señor como Ramón Eulalio Hernández. Un hombre que también las cosas que él enseñaba, pues él la vivía. Nosotros tenemos que recordar a nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Eso es lo que dice claramente Hebreos capítulo 13. Que ellos no nos estaban hablando otras cosas sino la palabra de Dios. Y cuando un pastor de una iglesia local que tiene membresía local predica la palabra de Dios, entonces la membresía local tiene la oportunidad de ir a la palabra de Dios y por sí mismo constatar que lo que mi pastor, lo que mi maestro me está predicando, me está enseñando, está acorde con lo que dice la palabra. Esa es una de las gran ventajas, hermano, de uno congregarse siempre en su iglesia y no estar de saltarín de congregación en congregación, mezclando diferentes tipos de alimentos. Nos manda a observar cuál haya sido el resultado de la conducta de los pastores locales. Y allí mismo dice que lo imitemos. ¿Ve qué interesante es? La valorización del testimonio comunitario es de capital importancia en este capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Un pastor, un maestro, un guía que encarna la palabra de Dios se vuelve luz y sal de la comunidad donde él vive, comenzando con su familia. Entonces, tomando en cuenta que Jesucristo no cambia, todo eso es el capítulo 13 de Hebreos, yo solamente leí el versículo 9, tomando en cuenta que Jesucristo no cambia, que no hay sombra de variación en él, que no se puede negar a sí mismo, que su evangelio tampoco cambia porque es el mismo, como lo dice Apocalipsis 14, el evangelio eterno. Entonces no debemos entonces de cambiar para aceptar doctrinas diversas y extrañas. Hay que permanecer en lo que uno ha aprendido, las escrituras, de quién lo aprendió y perseverar en ello. Ese es el consejo. ¿Por qué tenemos nosotros que estar cambiando, divagando? ¿Qué moda nueva, qué estrategia nueva? No. Hermanos, si algo, algo no, todo la Biblia lo tiene bueno. Pero una de las mejores cosas de la Biblia es que, aunque tiene miles de años escrita, es como si Dios la escribiera hoy. Es una palabra viva, es una palabra nueva, es una palabra vigente. No es una palabra vieja, no es antigua, no es desfasada. La palabra del Señor tiene una vigencia tan grande que en el siglo XXI que yo le estoy hablando, es como si Dios la hubiese revelado esta mañana. Esta mañana. Y ya ustedes saben, hermano, cómo más de 1000 años entre la escritura de Génesis y la escritura de Apocalipsis, que no hay libro en la historia humana que se haya escrito en tantos cientos y cientos de años, y es como si el Señor la hubiese revelado esta mañana, porque hay que cambiar.
Nosotros damos gracias a Dios por los biblistas que tenemos de habla hispana y de otros idiomas, que están todos los días trabajando solamente para adecuar la palabra del Señor al lenguaje del momento. Porque ustedes saben que el lenguaje no es estático. El lenguaje sí cambia, se modifica. Y vamos agregando ingredientes nuevos y hay palabras que ya no se van usando. Por ejemplo, ascuas, de fuego. Esa es una palabra que ya eso no se usa. Incluso nosotros como dominicanos, hablando con el sector de los dominicanos, yo creo que nunca en la vida utilizamos esa palabra en nuestro diario hablar. Entonces la palabra, el mensaje se va acomodando al lenguaje sin perder su esencia. Entonces no hay por qué cambiar en lo absoluto. Mire, para la seguridad de la doctrina del Evangelio, es una garantía que Jesús sea el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es una garantía. ¿Por qué? Porque Cristo es el Logos, el Verbo. Él es la palabra encarnada. Y Él como palabra encarnada, Él no cambia. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que cambiar? ¿Por qué tenemos que estar aceptando doctrinas diversas y extrañas? Cuando la doctrina cristiana, como se la voy a explicar, es única, es particular. Y la que practicó Pablo es la que practica usted. La que practicaron los padres de la iglesia, los pre-reformadores, los reformadores, lo de los tiempos de los grandes avivamientos, es la misma que estamos nosotros practicando. Lo que Jesús fue en los días de su carne es lo que es ahora mismo a la diestra de Dios y seguirá siendo lo mismo eternamente. Entonces la ética cristiana reflexiona, número uno, sobre conductas morales que se practican como buenas y que se promocionan en el día de hoy como saludables. Todo es el capítulo 13 de Hebreos, siendo la Biblia la fuente de toda autoridad para los creyentes. Mire, hallamos una conexión entre los versículos del capítulo 13 de Hebreos, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Hay una conexión espectacular que tratan sobre la conducta de los pastores que hablaron la palabra de Dios, con que Jesús no cambia y que la doctrina diversas y extrañas no aprovechan. Oiga lo que le estoy diciendo. Conexión, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Primeramente, la conducta de los pastores que nos hablaron. Segundo, el hecho de que Jesús no cambie. Y tercero, que las doctrinas diversas y extrañas no aprovechan, porque no son doctrinas cristianas. Estas doctrinas diversas, en el sentido de que son muchas y son raras, porque no son propias, no son conocidas por la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. La doctrina bíblica, mire, es sencilla, no tiene nada de complicaciones, no hay nada gravoso en observar y practicar la doctrina del Señor. Mire, todo creyente reconoce que Jesús es el Mesías prometido y no otro. Ya nadie nos saca de ahí. Por más que comiencen a divulgar que hay un Mesías musulmán, que ya el Mesías judío llegó, que el Mesías de norte, nadie nos saca de ahí. Porque nosotros creemos firmemente que Jesús es el Mesías prometido. Porque eso está harto demostrado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Harto demostrado. Lleno de testimonios de que Jesús es el verdadero Mesías y no otro. Nosotros creemos que Jesús murió. Pero que murió verdaderamente, que no fue una farsa, que no fue un acto teatral, que Cristo no se desmayó, Cristo murió. Y el encargado, el centurión que estaba al frente de la ejecución, tuvo que estar bien seguro de esta muerte para levantar la certificación y llevarla a Poncio Pilato, el gobernador. Por eso el Evangelio de Juan dice que a Cristo con una espada le atravesaron el corazón para certificar que ya estaba muerto y evitar romperle los huesos. Entonces Cristo murió. Cristo fue sepultado en el sepulcro de un hombre rico llamado José de Arimatea. Lo vio José de Arimatea, lo vio Nicodemo, lo vieron las mujeres.
Lo vieron los que cargaron el cuerpo. Se le puso una piedra, se le puso un sello judicial. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día de los muertos. Lo supieron los soldados que estaban allí. Lo supieron los religiosos fariseos y saduceos. Lo supieron las mujeres. Lo supieron los discípulos. Porque Cristo, después de la resurrección, duró 40 días presentándose a sus discípulos, dice, con pruebas indubitables, sin dudas de que era Él. Sabemos que ascendió a los cielos. Más de 500 hermanos al mismo tiempo vieron como Cristo ascendía a la presencia del Señor en el monte Betania, allá en Jerusalén. Que lo vieron. Y cuando se escribió Primera de Corintios en el año 51-52, Pablo dice que muchos de esos hermanos, de los que vieron a Jesús subir al cielo, todavía estaban vivos. Sabemos que Cristo se sentó a la diestra del Padre como único mediador entre Dios y los hombres. No hay mediadores, por buenos que sean. No hay. Y el capítulo 7 del libro de los Hechos nos presenta a Esteban como el primer testigo después que Cristo se fue, que lo vio sentado a la diestra del Padre y vio a Jesús que se levantó. Por eso al morir él dijo, recibe mi espíritu, Señor. Y a la persona que me han matado no le tome en cuenta su pecado. Está allí como único mediador. Sabemos que envió al Espíritu Santo. 10 días después que él ascendió, entonces descendió el Espíritu Santo para consolar a la iglesia de la ausencia física de Jesús y para convencer al mundo de juicio, de justicia y de pecado, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 16. Jesús manda obedecer la palabra de Dios y que todos los creyentes fuéramos uno y nos amáramos como Dios nos ama. Primera Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, habla del señorío de Cristo que he confesado por todos los creyentes en toda parte del mundo. Y de esa manera define la iglesia. ¿Qué es iglesia? Iglesia es una composición de creyentes en cualquier parte del mundo que confiesan el señorío de Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Eso es todo? Eso es todo, por eso no somos sectarios. Entonces, donde Cristo es el mandamás, donde Cristo es el Señor, la gente no practica doctrinas extrañas y diversas. Solo practica lo que dice aquí Hebreos capítulo 13. Entonces, siguiendo con la doctrina de Jesucristo, en el Evangelio, esta nos manda a renunciar al pecado y a cualquier otra cosa vergonzosa. Estas son parte de las cosas que uno debe practicar y confesar en el diario vivir. Más algunas otras reglas de sano contenido que son formuladas en nuestras iglesias locales. Siempre y cuando estas ordenanzas de la iglesia locales no contradigan lo que dice la palabra de Dios, lo que ella nos manda. Porque la Biblia es la única infalible. Y por encima de la soberanía de la Biblia no hay mandato humano, no hay dogma, no hay doctrina, no hay reglamento, no hay nada. Enseñar, por ejemplo, que 2 hombres, varones, se pueden casar o que 2 mujeres se pueden casar, eso es contraproducente a la palabra del Señor. La palabra del Señor formula el matrimonio, pero entre un hombre y una mujer. Ahora que los gobiernos, que los parlamentos, que los congresos legislen a favor de aquellos que quieren eso es otra cosa. Pero el cristiano no está llamado a practicar eso. Es como el asunto de las 3 causales. Si al fin y al cabo aprueban eso, la palabra del Señor dice que la ley es para los patricidas, matricidas, para los homicidas. Aún aprueben eso, el creyente no tiene por qué practicar eso. No tiene por qué practicarlo. Porque no importa que una ley diga que esto es legal, que esto es legítimo. Lo importante es lo que diga la palabra del Señor.
Por eso yo mismo no me afano mucho. Si aprueban las 3 causales, como la han aprobado en la mayor parte del mundo, eso no tiene que ver con el pueblo cristiano. Eso tiene que ver con el pueblo que no conoce a Dios y quiere tener un marco legal para practicar eso. Allá ellos con ese asunto. Pero aún siendo eso aprobado, el cristiano no va a practicar esa cosa. Lo que es pecado es pecado. Lo que es una falta es una falta. Y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer esas cosas aunque el gobierno diga que eso sea legítimo. Entonces enfáticamente la palabra de Dios nos manda a no creer a todo espíritu, sino a probarlos. Porque muchos falsos han salido por el mundo y desafortunadamente han penetrado la iglesia y se han acomodado dentro de ella. Que fue lo que dijo Pablo en Hechos capítulo 20. Un dolor muy grande. Él dijo, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos, pero yo sé que después de mi partida dentro de ustedes se van a levantar personas que no van a tratar bien a las ovejas. Fíjense, algunos de estos falsos líderes llegaron una vez a la iglesia en Éfeso, diciendo que ellos eran apóstoles del Señor. Los hermanos de la iglesia de Éfeso lo probaron. Eso no es difícil, pues entre los apóstoles como entre los demás ministros del evangelio hay señales que lo siguen. Entonces estos hermanos de la iglesia de Éfeso, como lo narra Apocalipsis capítulo 2, los hallaron mentirosos. Se dieron cuenta que ellos no fueron ordenados por el Señor y la iglesia de Éfeso no los soportó en ninguna manera. Los hermanos se libraron de ellos y salieron sin ningún daño, pues fueron enfrentados como deben ser enfrentados. Preguntarle cuándo se convirtieron, cómo recibieron el llamado, qué carta de referencia tienen, qué carta de recomendaciones tienen, de qué concilio son, todo eso es importante, hermanos. Porque hay personas que son ambulantes por ahí, que nadie los conoce, que nadie sabe quiénes son, y ellos dicen que son. Entonces, como ellos dicen que son, a veces livianamente se les da la oportunidad y acaban. ¿Saben? En el Nuevo Testamento los ministros y hermanos que se movían de un lugar a otro necesitaban carta de recomendación, necesitaban carta de referencia para ser aceptados. Ustedes saben, yo le he mencionado en Romanos capítulo 16, por ejemplo, cómo hay una carta de recomendación de esa diaconisa de la iglesia de Cencrea que va para Roma. Y como en Roma hay iglesia cristiana, entonces se le dice quién es ella. Lo mismo se hace con Apolos, con Artema y otros más que son mencionados, pero no se dan los nombres, que ellos recibieron carta de recomendación, carta de referencias, para que a la iglesia donde fueran, ellos fueran aceptados como hermanos genuinos y verdaderos. La razón de estas recomendaciones eran asegurarle a los hermanos visitantes una buena recepción y también evitar que a esas congregaciones se colara fácilmente un falso ministro o un falso hermano. En el tiempo de ahora es que mucha gente no quiere que le den carta de recomendación y son muy pero muy importantes. Mire, continuando, como las doctrinas diversas y extrañas, aquí Hebreos 13:9, no dejan paz, sino inquietud. Pablo discutió y contendió de manera grande, por ejemplo, con los judaizantes. Hechos 15, quienes querían imponerle a los cristianos gentiles las costumbres de los judíos. Ellos querían judaizar a la iglesia. Que la iglesia fuera más Israel que los mismos judíos. Hermano, y esto no se puede. Porque en Israel tienen una cultura, nosotros tenemos otra cultura. Y aunque cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, todo lo que es bueno de nuestra cultura es santificado. Y uno no tiene por qué cambiar. Uno tiene que seguir siendo como uno es dentro de ese patrón cultural. Entonces hay falsa doctrina que se disfraza de buena, de preocupada por los hermanos, por los líderes de la iglesia locales, por las congregaciones. Tienen como una preocupación de que hay que modificar tal o cual cosa. Entonces Pablo no accedió a eso. Entonces, como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron ir
a la directiva del concilio, a la directiva de su denominación para discutir estas cosas, y finalmente todo esto fue rechazado. ¿Qué es lo que se dice allí por los apóstoles, por los ancianos, por los hermanos? Que este tipo de personas salió sin el consentimiento de ellos. Ellos salieron por mutuo propio a predicar algo que ellos entendían que era bueno, pero que ellos estaban equivocados. Nadie había consentido en darle orden o permiso. Entonces ellos fueron disciplinados y la iglesia se le dijo que se mantuvieran apartada de este tipo de malestares. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, amados hermanos, que en este capítulo 13 de la carta a los hebreos, nosotros encontramos como un antídoto para cómo nosotros mantenernos seguros, tranquilos y estables, y no apostatar, no dejar que la apostasía tome parte en nuestras vidas. Porque vuelvo y le digo, cuando uno cede los rudimentos de la doctrina cristiana que nos enseñaron nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros maestros, nosotros estamos apostatando, quitando ese fundamento para poner otro por la modernidad de los tiempos. Vuelvo y le digo que la palabra de Dios es como si Dios lo hubiese revelado esta mañana. Es el único libro que es tan antiquísimo que tiene vigencia, relevancia y pertinencia para nuestro tiempo. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que Él nos brinda de hablar de un tema de capital importancia para cada uno de nosotros. Hermano, tenemos que luchar por nuestra fe, la fe que una vez fue dada a los santos, como dice ese corto libro de Judas. Así es que en esa lucha estamos, y es preservando algo tan bueno como lo que Dios nos ha dado. Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta la próxima, dándole la gracia y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Y no es que en Asia Menor habían 7 congregaciones nada más. Habían mucho más. Pero el Señor escogió 7 que tienen características que Él quería que nosotros prestáramos atención, porque es como radiografiando la situación de la iglesia de Jesucristo. Entonces ya podía ver el éxito de otras a través del cristal del momento, pero prefirió mirar con los ojos de la fe, y a pesar de pasar por momentos tan difíciles y de oír de Jesucristo que Él sabía su situación, se mantuvo fiel.